Hola mi gente curiosa, en el video de hoy les voy a compartir una información súper importante si están empezando a buscar trabajo en los cruceros para que estén seguros, no pierdan su dinero y no caigan en ningún engaño. Y por eso hoy quería enseñarles cómo reconocer cuando una oferta no es legítima, cuáles son las típicas razones por las que intentan sacarle el dinero y dónde chequear la información de confianza. La realidad es que buscando trabajo en el mercado internacional es mucho más difícil comprobar si una oferta es real, es legítima, en especial cuando estamos del otro lado del mundo, por email, y no podemos ir a un edificio específico para chequear que todo esto sea verdad. Si vos aplicás directo con la naviera, todas las entrevistas son a distancia, a través de videollamadas, y cuando aplicas con una reclutadora en tu país, en general hay unas instancias que son físicas, presenciales, en general en un hotel o algo así, que a veces puede dar miedo. Así que siempre chequen, como ya sabemos, de ir con un conocido o avisar a dónde van a estar, en qué horarios, en qué dirección. Por suerte las navieras reconocen que este es un problema y en muchas de sus páginas web advierten del peligro de estos estafadores, y algunas incluso tienen una lista de personas que ya se sabe que son estafadores, nombres, direcciones de email, direcciones web de reclutadoras falsas, así que les recomiendo que vean en la descripción, les dejo el link de mi artículo donde junté muchos de los links donde las navieras explican todo esto para que se puedan fijar si les están llegando ofertas o si quieren corroborar el agente con el que se están comunicando. La regla de oro es, si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente es porque no sea verdad. Así que fíjense, si dicen que la oferta es inmediata, si les están ofreciendo el trabajo directamente a ustedes, si no solicitaron, si la paga es ridícula, todas esas cosas siempre desconfíen y chequeen con otras personas, chequeen con las navieras. Estas ofertas que son de trabajo inmediato en general no son reales porque el proceso de por sí ya lleva bastante tiempo, y en especial en estas épocas. Siempre les recomiendo que busquen la reclutadora que sea de su país específicamente, o como siempre contactar directamente con la compañía. Pero pueden fijarse que muchos de estos agentes internacionales ponen en sus emails que corresponden a una oficina en un país más de Occidente, como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y ustedes pueden tomarse el trabajo de chequear esos emails y esos teléfonos y ver si les contestan o si siquiera están activos. Esa es una forma muy fácil de darse cuenta que es un engaño. Para empezar, las navieras advierten que ellos nunca se dirigen directamente a personas que no hayan aplicado con ellos ofreciendo trabajo. Y para empezar, nunca te van a ofrecer directamente una posición sin que vos hayas pasado por todo el proceso de selección, como las entrevistas y la presentación de papeleo. Respecto de ser contactado por email, hay que fijarse un par de cosas que pueden saltar como no muy profesionales, que nos hacen dar cuenta que es simplemente un estafador. La regla número 1 es que los estafadores no gastan su dinero, por lo cual van a usar direcciones de email gratuitas como Gmail o Yahoo. Fíjense que todos los reclutadores oficiales tienen su propia dirección de email que son pagas con reclutadora o el nombre de la compañía. Después, en el cuerpo del email también podemos chequear que el inglés puede que esté un poco flojo, que haya errores gramaticales o la puntuación no sea prolija, o usen vocabulario como cosas como Dios lo bendiga, God bless you, o my dear, mi querido, o simplemente errores y que esté desprolijo el email. Y también nos podemos fijar al final del email que suele haber ciertas medidas de seguridad, como que dicen que este email fue chequeado, que es oficial, una firma bien armada con el logo de la empresa, cosas así. También es importante aclarar que las navieras siempre se van a contactar con vos de maneras bien oficiales, con emails oficiales como los que ya describí, y si es en las redes sociales también va a ser con cuentas oficiales o a través de páginas legítimas de búsqueda de trabajo de las más grandes y famosas como LinkedIn o Glassdoor, que yo misma he visto que las navieras ofrecen publicaciones de trabajo a través de estas redes sociales. Nunca te van a mandar un mensaje privado por Instagram o por Facebook, y mucho menos desde una cuenta personal o no autorizada. De la misma forma que les decía que los estafadores no gastan su dinero, en las redes sociales, si ven publicaciones con ofertas de trabajo que vienen desde una cuenta personal, una cuenta privada, en grupos de Facebook, sin que no tienen ninguna cuenta oficial para respaldarlos, es bastante dudoso. Obviamente no quiero que pierdan su tiempo con estas reclutadoras falsas, pero lo más importante es que no pierdan su dinero. Para empezar, nunca le van a tener que dar plata a una persona particular. Si hay trámites que tengan que hacer para conseguir su trabajo a bordo, ya sea sacar una visa, hacerse un chequeo médico o cualquier otro trámite, las navieras siempre te van a indicar dónde es el lugar oficial, que va a ser un instituto grande como la embajada de un país o un laboratorio médico aprobado, a donde vos irías en ese lugar oficial
y pagarías en el momento. Nunca le vas a tener que pagar a una persona extra. Así que les quiero decir cuáles son las típicas cosas con las que intentan engañar a los aplicantes para que sepan que nunca hay que pagar por estas cosas. Para empezar, lo más importante es que para aplicar no hay que poner ni un centavo. No importa lo que te digan, aplicar, mandar tu CV, siempre es gratis. Incluso si es a través de una reclutadora. Las páginas de las navieras lo explican muy bien. Sí, es verdad que hay algunas reclutadoras que tienen todo un sistema de cursos de inglés o que te preparan para las entrevistas y demás, que eso es un servicio que ellos te pueden ofrecer para que lo pagues. Pero no te confundas, si vos querés denegar esos servicios, ellos igual tienen que tomarte y mandar tu aplicación a la naviera. Y si no lo hacen, los puedes reportar con la compañía también. Nunca pagues para alguien que te diga que vas a tener el puesto asegurado o que van a hacer tus trámites más rápido por pagar. Eso es un fraude también. Otra típica excusa que usan es que pagues por adelantado por tus uniformes o por gastos que va a haber a bordo. Eso ya te puedo asegurar que es mentira. Yo misma tuve que pedir mi uniforme cuando era fotógrafa meses antes de embarcarme, lo pedí con mi talle y demás y lo pagué una vez que estaba a bordo. Incluso nunca hay que sacar plata del bolsillo para pagar estas cosas. En general, lo que hacen es, una vez que estás a bordo y te dan esas cosas, yo incluso compré una cámara de casi $1000 y no la tuve que pagar cuando llegué. Me lo fueron descontando de mis primeros salarios en cuotas. Sí, quizás tengas que comprar algo que te falte para el uniforme, pero nunca darle la plata a una tercera persona, en especial a través de internet. Y hablando de trámites, justamente, nunca vas a tener que pagar ni abogados, ni agentes de inmigración, ni nada por el estilo para sacar tus papeles. Pero bueno, en conclusión, como les decía, siempre chequen con otras personas que hayan pasado por el proceso, chequen con las páginas oficiales de las navieras. Ahora ya saben por qué cosas no les pueden cobrar y cómo reconocer posibles ofertas falsas. Eso es todo en el video de hoy. Si les pareció interesante, déjenme un like por favor y compártanlo a sus otros amigos que también estén aplicando para este tipo de trabajo para que todos estén seguros mientras lo hacen, que nadie pierda la plata ni ponga en riesgo su información personal. Y también suscríbanse para enterarse de todos los videos que voy a ir sacando sobre aplicar a cruceros. Gracias por estar el día de hoy y nos vemos la próxima. Y como siempre digo, siempre curiosos. Chao, chao.